¿qué tal? Bienvenidos. Este es nuestro capítulo número 12 y estamos súper contentos de tenerlos con nosotros el día de hoy. Esperamos que este capítulo les sea de su interés y puedan verlo hasta el final. Es un capítulo muy bueno, muy interesante y nos compete a todos. Es un capítulo en donde vamos a hablar de cosas muy graciosas que han ocurrido en nuestras vidas, en las suyas. Me imagino que también son cosas que tenemos que platicarlo sí o sí. El tema de este capítulo 12 es: la personalidad influye profundamente en el comportamiento. Nuevamente lo repito porque es algo muy importante. La personalidad que tenemos como individuos influye profundamente en el comportamiento, en cómo somos, en cómo nos llevamos. Y pues vamos a iniciar con este tema. Sí, nadie cuestiona la afirmación de que todos somos únicos y diferentes. Todos sabemos que somos únicos, pero ¿qué tan únicos podemos llegar a ser? Es una característica que, pues bueno, está dentro de nuestra personalidad y muchas veces influye en nuestro matrimonio más de lo que quisiéramos. Antes de casarnos, a lo mejor yo soñaba con tener un desayuno romántico, sentarnos cada mañana a desayunar tranquilamente, como muestra por ahí las películas, ¿no? Pero realmente después me di cuenta de que como me pasaba el tiempo, pues a lo mejor a mi esposo no le gustaba desayunar tan temprano, ni lo mismo que a mí, ¿no? Y también pues había días que no le gustaba desayunar, o simplemente por el hecho de que se iba corriendo al trabajo, etcétera. Entonces ya terminaba desayunando yo sola. Y bueno, dice Gary Chapman que a él le pasó algo similar. Dice, tras reflexionar, se dio cuenta que cuando eran novios, su esposa le decía a él: no me llames tan temprano porque no soy responsable de lo que digo hasta mediodía. Y él pensaba que era un chiste y se reía, pero cuando se casaron, él se dio cuenta de que no, era verdad. Su esposa dormía hasta mediodía, en la de la mañana, y por eso decía que no era responsable de lo que decía antes de mediodía, porque realmente ella, dormía hasta mediodía. Y dice él: yo pues también desayunaba mejor en silencio, con el canto de los pájaros, y dejaba a mi esposa dormida hasta tarde. Mi esposa habla del desayuno, pero yo era completamente al revés. Yo la verdad era nocturno. A mí me gustaba trabajar de noche, hacer las cosas de noche. Por mi parte era al revés. Yo me imaginaba que mi vida iba a ser a las 10, 11, 12 de la noche, viendo películas, platicando, hablando o jugando algún juego a altas horas de la noche. Y me doy cuenta que mi esposa es de las que: amor, pero no te vayas a dormir, ¿eh? No. Tin. Estaba en un ratito dormida. Es que en realidad ella no se desvela tanto. Y claro, cuando éramos novios o cuando nosotros platicábamos, no sé si recuerdan el Messenger, cuando mandábamos zumbidos para que se levanten. Si ustedes son de nuestra época se van a acordar. Si no, había algo en la computadora que era el Messenger, que es el tipo WhatsApp de hoy, pero a través de computadora. Entonces estábamos en constante comunicación, eran las 12, 1, 2 de la mañana, y sí podíamos platicar. Mi esposa estaba emocionada, o nosotros estábamos emocionados, entonces teníamos la posibilidad de platicar o de mantenernos despiertos durante altas horas de la noche. Y muchas veces hemos oído: es que ya no eres el mismo o ya no eres la misma, ¿no? Me imagino que cuando estaban jóvenes o cuando estaban de novios, la emoción, la euforia de estar con esa persona es muy diferente a la que estamos viendo, a la que tenemos en este momento. Y es que en realidad nuestros rasgos, como dice mi esposa, salen a relucir. Lo que nosotros somos, nuestra personalidad sale a relucir. Y definitivamente las personas mañaneras, como mi esposa en este caso, o las personas nocturnas, somos muy diferentes. No podemos de repente cambiar nada más porque otra persona lo dice, sino que cada quien tiene su peculiar forma de ser y cada quien funciona en diferente forma, como en este caso nosotros. Sí, y bueno, esta diferencia de personalidad puede tener también gran influencia dentro de las relaciones sexuales en pareja. ¿Por qué? Pues porque las personas mañaneras de repente queremos irnos a dormir temprano, ¿no? A las 10 de la noche ya quisiéramos estar acurrucaditos en cama.
Y pues las personas nocturnas no, para ellos esa hora pues a lo mejor es cuando se les prenden más las ideas y empiezan a escribir canciones, etcétera. Entonces es cuando más energía tienen. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones sexuales dentro de esta pareja? ¿Ustedes creen que haya esperanza para esta pareja? Pues la verdad es que sí. Nosotros este año cumplimos 14 años de casado. Ay, no, me escuchan muchísimo. Bueno, cumplimos 14 años de casados dentro de unos meses y la verdad es que podemos decir que sí hay esperanza siempre y cuando respetemos nuestras diferencias y aprendamos a negociar una solución. Por ejemplo, la persona nocturna puede acceder a tener relaciones a las 10 de la noche con la mañanera, siempre y cuando, si la mañanera le permite, pues después levantarse y seguir con sus actividades, ¿verdad? Pero si la persona mañanera dice, no, por favor, quédate aquí conmigo, acuéstate, shalala, pues no, claro que la persona nocturna está como toda inquieta y así de que, pues, oye, yo quiero seguir haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona nocturna se siente manipulada, se siente que no la están dejando, pues, seguir con su día, terminar con su día, e incluso puede hasta frustrarse. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llegar a un acuerdo. No sé, a lo mejor puede tener en la relación sexual a las 10 de la noche, pero dejarlo que se levante y siga haciendo sus actividades. Sí, una persona mañanera, dice el libro, probablemente nunca será nocturna y viceversa. Una nocturna probablemente jamás se convertirá en una mañanera. Eso es lo que dice el autor. Con esfuerzo podemos obligarnos a funcionar, como dice mi esposa, en horas diferentes, poniéndonos de acuerdo para decir, bueno, podemos hacer esto siempre y cuando al día siguiente, no sé, sea un día de descanso y pueda dormir, pueda descansar. Si nosotros, y me imagino que si ustedes hubieran sabido esto antes de casarse o ya en tiempo de casados, no se sentirían rechazados, porque probablemente la persona nocturna, como lo dice mi esposa hace un momento, pudiera estar sintiendo el rechazo o decir, es que ¿por qué mi esposa no se quiere quedar conmigo platicando en la noche cuando de verdad ellos no pueden quedarse platicando en la noche? Nos hemos sentido en ocasiones como incomprendidos, o ella, por ejemplo, si yo me levanto y no hablo ninguna palabra, como el ejemplo que ponía, no es que no quiera platicar, simplemente es que no es el horario en el que me imagino que ustedes se conocen y saben quién es nocturno, quién es diurno, y cualquiera de los dos puede hablar y puede tener ejemplos acerca de esto, ¿verdad? Sí, bueno, ahora vamos a hablar de la personalidad que se llama medio lleno y medio vacío. Y creo que con este título ya ustedes se imaginan de qué se trata. Vamos a hablar acerca de las diferencias que existen en las personalidades, que son el pesimista y el optimista. Gary Chapman nos dice que el pesimista y el optimista suelen sentirse atraídos entre sí. Entonces, el optimista pues ve el vaso medio lleno y el pesimista lo ve medio vacío. El pesimista pues ve siempre cosas negativas de las posibilidades, y el optimista, mejor dicho, el pesimista ve problemas y el optimista ve posibilidades. Esa es la manera en la que ellos ven. Y durante el noviazgo asumimos que pues la otra persona ve el mundo de esa manera, pero que realmente también nos entiende y también no alcanza a ver el punto en el que nosotros estamos viendo. Y como estamos enamorados, pues este punto, esta personalidad como que nos da igual, no pasa nada, ¿no? En el noviazgo no pasa nada, todo es perfecto. Tenemos un ejemplo del optimista y el pesimista que encontramos en el libro. Imaginemos que el optimista, pues no pasa nada, como lo dice mi esposa, entonces dice, oye, vamos a tirarnos de un paracaídas. Entonces la persona pesimista, por la emoción de querer estar con una persona optimista o de sentirse bien con él, con ella, dice, vamos a aventarnos, se avientan de un paracaídas y todo está perfecto, no pasó nada. Y el optimista dice, wow, qué padre poder compartir esa experiencia, estas emociones con mi novia, nos vamos a casar y vamos a pasarla todo el tiempo así. Pero resulta que después de casados, el optimista le dice a su esposa, oye, hace mucho que no hacemos algo extremo, ¿qué te parece si nos lanzamos del bungee? ¿No? Entonces la optimista o el pesimista dice, pero ¿cómo vas a ir al bungee? No solamente no quiere lanzarse del bungee, sino que le dice, ¿sabes qué? No vas a ir.
¿pero por qué no? Pues, ¿qué quieres? ¿Que me quede viuda? ¿Que mis hijos se queden sin padre? ¿Cómo vas a hacer eso? Porque el pesimista siempre está viendo el vaso medio vacío, como lo acaba de mencionar mi esposa, y el optimista, pues no pasa nada. El optimista, por su parte, quiere hacer las cosas y nuevamente volvemos a lo mismo. Se puede sentir pues rechazado, se puede sentir y decir, pues es que no es la mujer con la que me casé, en realidad sí es el hombre o sí es la mujer con la que se casaron, solamente que en aquel momento estaba la euforia, el enamoramiento y decía, va, yo me atrevo a ir contigo a donde sea. Ya casados, ya hay otras prioridades y ya no es lo mismo, ya no es hacer lo mismo. El problema es que ninguno supo o ninguno supimos cómo era en realidad la otra persona. Hay quien dice, pues que yo ya la conozco, tengo 3, 4, 5 años de novio con él, con ella, ya sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Pero ustedes y nosotros sabemos que no es verdad, que cuando alguien se casa empezamos a ver cómo la gente, las personas, nuestra pareja es completamente diferente, y no porque haya ocultado su personalidad, sino porque en ese momento nos veían un ratito en el momento del enamoramiento, pero no nos conocían a profundidad como ahora nos conocemos ya de casados. Sí, bueno, ese tema lo platicamos al inicio del taller, de cuando decíamos, chin, ¿con quién me casé? ¿No? Se me hace que me casé con la persona equivocada, Sí. ¿recuerdan? Bueno, vamos a tomar en cuenta que también esta diferencia de personalidad también afecta mucho a lo que es la economía, ya que pues la persona positiva, la persona optimista está todo el tiempo queriendo pues a lo mejor reinvertir, haciendo negocios, etcétera. Y la persona pesimista está diciendo, no, oye, pues ¿cómo vas a invertir tanto? Fíjate que miran, se va a devaluar, etcétera. Entonces, luego también hay conflictos económicos por esta parte en la que el optimista se quiere arriesgar y quiere darlo todo y la pesimista pues lo va deteniendo, ¿no? Entonces ahí creo que puede ser una estrella floja, ¿no? O sea, puede ser que aprendan a dialogar. Acuérdense que la respuesta está en las distintas maneras de comprender, está en comprendernos, aceptarnos y en no condenarnos mutuamente, sino a llegar a acuerdos. Entonces, podemos llegar a acuerdos en los que diga, bueno, le diga el pesimista al optimista, ¿sabes qué? Está bien, vamos a invertir, pero vamos a invertir esta cantidad. No todos los ahorros, sino nada más esta cantidad. Entonces, recuerden que debemos de aprender a respetarnos y a llegar a acuerdos todo el tiempo. Entonces, esto vale también para las parejas de novios. Está súper bien que lo empiecen a platicar y que empiecen a darse cuenta de quién es el optimista y quién es el pesimista y empezar a negociar en sus pequeños conflictos, ¿no? Le decimos pequeños porque cuando nos casamos, pues son más grandes. Sí, hay otro tipo, bueno, hablamos de los pesimistas, de los positivos, de los que son optimistas, pero hay otro tipo de personas que son los ordenados y los desordenados. Ya me imagino que están cogiendo un esposo. Bueno, esposa. Ya saben de qué vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo hace tiempo, viendo un video de YouTube de, no me acuerdo quién era, Yokoi Kenji, decía, un colombo japonés, decía que no es lo mismo ser ordenado, ser limpio y ser organizado. Son 3 cosas muy diferentes y yo las aprendí muy bien. Y yo incluso le decía a mi esposo, platicábamos de otras personas o de familiares, de nosotros mismos, y decíamos, es que mira, no es lo mismo ser ordenado, ser organizado y ser limpio. Por ejemplo, mi esposa es muy limpia, pero yo soy muy ordenado. Entonces, yo a lo mejor ordenado a mi forma, claro, yo puedo tener un lugar específico para las cosas, aunque esté mal, pero yo sé que ahí van a estar. Pero mi esposa lo limpia, pero si ella lo limpia y lo ve desordenado, a lo mejor para ella está bien, pero para mí se ve diferente, ¿no? Entonces, es muy diferente esas 3. Otra cosa es la organización. No es lo mismo ser ordenado, de tener tus cosas en el lugar, y la organización de saber qué es lo que vas a hacer, hacia dónde vas a ir. Bueno, vamos a profundizar un poquito más de acuerdo a lo que dice el libro. ¿Cuántas esposas le dijeron a su esposo o les han dicho a su esposo, es que no puede ser posible que no puedas poner la ropa en el cesto de la basura? O sea, en el cesto de la ropa sucia. Perdón.
tantos años y ¿por qué lo dejas colgando? ¿Por qué lo dejas en el baño? ¿Por qué no puedes tener esa, no sé? Pues el bote de la ropa sucia aquí y el calcetín aquí Y afuera. lo dejan allá abajito, ¿verdad? Entonces, esto pasa por algo. Imaginemos que ella ve a su novio antes de casarse, lo ve que es un poquito desordenado, un poquito, pues, sucio, un poquito como el carro, ve su ropa desalineada y dice, bueno, no pasa nada, yo lo plancho y queda como nuevo, ¿no? No pasa nada, el carro se lava, lo lavaba de vez en cuando, entonces está muy bien. Pero al casarse empieza a atacarla a ella verbalmente a él, le dice, no puede ser posible que ves un plato sucio, uno nada más, el tuyo, y no lo puedes limpiar, no lo puedes acomodar, no lo puedes poner en su lugar. Y el otro hombre, antes de casarse, veía a su novia, veía a la que iba a ser su esposa y decía, wow, yo ya no voy a tener que organizar nada porque ella es una mujer que va a limpiar todo, que va a ordenar todo. Entonces ahí empiezan unos conflictos en donde Oye, perfecta. ella, claro, él lo ve perfecta a ella y ella lo ve perfecto a él, como hemos dicho antes de casarse, pero llega el momento en el que ella se cansa y dice, oye, también tú ayúdame a hacer algo. Él simplemente es desordenado y dice, oye, pues es que así me conociste, así fui desde el principio y así he sido. Claro, porque todo mundo es diferente en su personalidad, como lo estamos viendo. Y puede pensar que eso es exagerada, ¿no? Puede decir, ay, qué exagerada, por un plato sucio te pones así, o por un calcetín fuera del cesto te pones así. Y es que pues es realmente eso, que no está exagerando, sino que pues es su personalidad. Si pensamos en forma diferente y tenemos dificultades para comprender cómo es que a ella le molesta que yo no ponga las cucharas, si de todos modos al ratito voy a comer cereal. ¿Para qué voy a acomodar la cuchara en su lugar si al rato la voy a volver a agarrar para comer cereal? Ya está limpio, pues ¿qué más da? Entonces, todo ese tipo de comportamientos tenemos que darnos cuenta y tenemos que poner atención, ya casados, porque ya estamos hablando de personas casadas, de que hay personas que son así y no porque sean así. Mi papá, nuestro pastor lo ha dicho muchas veces, no porque seas así significa que así vas a ser toda la vida, porque entonces estás limitando tu crecimiento, tu capacidad. Entonces, si perteneces a una de estas dos categorías, es hora de negociar, es hora de llegar a un acuerdo y de decir, a ver, yo creo que ya muchos lo hicieron. Y si no lo hicieron, hemos encontrado parejas que son felices los dos porque pues son desordenados los dos. Entonces pueden ver las cosas tiradas y para ellos no pasa nada, ¿no? O podemos ver personas que son infelices por dentro, aunque estén felizmente casados por fuera, pero infelices por dentro porque él no puede acomodar, porque ella no puede limpiar, pero no se lo dicen, no entablan una conversación y ellos piensan que bueno, pues así es ella y pues ni modo, así que pasen las cosas. Entonces creo que es tiempo, o según el tema, dice aquí que es tiempo de enfrentarnos y ponernos las cosas en su lugar, porque vamos a vivir muchos años. Esperamos vivir muchos años juntos y estar en desacuerdo y estar con esa molestia constantemente, creo que no es muy bueno, ¿verdad? Creo que es un dicho muy mexicano ese, bueno, no sé si lo dieron en otros países, pero pues así me conociste y así voy a seguir, ¿no? Y así soy y te aguantas. Entonces, eso es lo que decía mi esposo, no podemos decir eso, creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de nuestro así soy y te aguantas, así soy de desorganizada y te aguantas, así soy de sucia y te aguantas, así soy de pues organizada y te aguantas. Hay que tener un punto medio, hay que aprender a dialogar y ponernos en comunión con esto. Bueno, otro punto que tenemos es el mar muerto y el arroyo que rebosa. Cuando el mar muerto se casa con el arroyo que rebosa. Y a lo mejor se escucha feo el mar muerto, pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿De qué habla esto? Habla acerca de las personalidades de las personas. Por ejemplo, las personas que son el arroyo que rebosa son las personas que todo lo hablan, todo lo cuentan. Que si llega, no sé, el esposo, comúnmente creo que somos malas mujeres las que somos así, pero luego puede haber que los papeles se inviertan, ¿no? Puede ser que el hombre sea así, que la mujer sea el mar muerto, no es una ley. Pero casi siempre hay una persona que es la que habla todo, la que cuenta todo.
Y, por ejemplo, si no tiene una persona al lado a quien contárselo, ¿a quién le cuento esto? ¿A quién le cuento esto? Y le marca por teléfono a la amiga, a la mamá, a la hermana. Oye, fíjate que vi pasar una mosca de color verde, así, así, ¿no? Entonces, esa es la persona que se llama arroyo que rebosa. Y son personas que pues hablan deliberadamente de todo. Y las otras personas son más introspectivas, son personas que meditan más, que están todo el tiempo... que son personas obviamente que pues se guardan más las cosas para ellas mismas, que a lo mejor no les gusta expresar tanto su sentir, sus emociones, ni lo que piensan. Esos son el mar muerto. Y bueno, ¿por qué le puse este nombre Gary Chapman? Porque fíjense que en la nación de Israel, el mar muerto recibe todas las aguas del río Jordán. Entonces, pero el mar muerto, pues como ustedes saben, ese mar no desemboca en ninguna parte. Entonces, son personas que pues todo el tiempo están recibiendo pláticas de alguien más, pero que muy pocas veces expresan o hablan con otras personas. Entonces, ¿qué pasa si un mar muerto le preguntas, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Estás bien? Y pues la persona que es un mar muerto, pues dice, pues sí. O sea, nada más así, ¿no? Sí. Y ya, no, pero oye, es que te veo como que estás inquieto, no sé, cuéntame, ¿qué tienes? Nada, o sea, y bueno, son personas que comúnmente se relacionan con palabras cortas, ¿no? Y bueno, la persona del arroyo rebosante, pues como decía, es una persona que todo el tiempo está hablando, que todo el tiempo está contando todo. Entonces también comúnmente se ven atraídas esas dos personas porque cuando una persona que es mar muerto, supongamos que es el hombre, se sale con una persona, con una mujer que es arroyo, entonces la mujer está todo el tiempo entablando la conversación y dirigiendo la conversación y le pregunta al hombre, ¿qué opinas? Y ya el hombre que es mar muerto le dice, bien, todo bien, o sea, y ahí está como cómodo porque no se tiene que preocupar por entablar o seguir una conversación o pensar qué más hacer, ¿no? Entonces es como cómodo para él, pero después casados llega un punto en el que él pues dice, oye, ya, o sea, ya cállate un segundo, déjame descansar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego pues ellos buscan como que apartarse un poquito, a lo mejor meterse en su computadora a trabajar. No es cierto, sí van a trabajar. Pero bueno, se mete a su computadora. Sí, estoy trabajando, meto. Se mete a su computadora a trabajar como para, estoy concentrado, no me hables ahorita un ratito, mi vida. Y así, ¿no? Y también pasa al revés, que pues la mujer, cuando son novios, cuando la mujer es arroyo y el hombre es, en este ejemplo que poníamos, mar muerto, la mujer dice, es que él me sabe escuchar tan bien, todo el tiempo está calladito, escuchándome, etcétera, ¿no? Y cuando se casan, la mujer dice, oye, ya, dime algo, o sea, así como que reacciona, mijo, di algo, ¿no? Entonces, esto es lo que suelen pasar con las personalidades de mar muerto y arroyo que rebosa. Sí, estas diferencias también se aprecian en la manera de cómo cuentan las cosas. Como lo decía mi esposa, el arroyo que rebosa, según el libro, según Gary Chapman, lo compara con un pintor. Ustedes saben que un pintor trata de, si está dibujando un paisaje, trata de ver de qué color son las flores, si hay viento, no hay viento, qué tipo de nubes, cómo son las nubes, cómo es el niño que pasó, el perro. Está tratando de describir lo más posible el lugar, el cuadro, el paisaje, pues para que quede bien tallado, ¿no? Sin embargo, el mar muerto, como le dice mi esposa, es más bien un apuntador. ¿Sabes qué? Al grano. Lo que estás contándome, lo que me estás diciendo, ve al grano. Y entonces el río que rebosa, en este caso, o en este otro nombre que le puso Gary Chapman, es el pintor, siempre trata de contarle y de qué color iba y cuántas personas estaban en la esquina, y de repente cruzó un gato que lo asustó, y de repente, y el otro, el que es apuntador, el que es mar muerto, dice, oye, al grano, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿No? Entonces, es muy probable que este tipo de personas o que este tipo de personalidades funcionen muy bien o definitivamente no puedan funcionar tan bien. No es muy probable que cambien,
probablemente, he dicho muchas veces ahora probablemente, pero porque no es una ley, lo quiero dejar claro que no es una ley, que pueden cambiar, pero probablemente te tienes que acostumbrar o tienes que entender más bien que la persona con quien te casaste es probablemente mar muerto o es un río que rebosa. Si tu esposa es alguien que habla y que habla y que habla, tienes que entender que muy difícilmente vas a ir a un parque y te vas a sentar nada más a escuchar los pajaritos. Y viceversa, si tu esposo es alguien o tu esposa es alguien que no expresa tantas emociones o que no platica tanto, no esperes que en un viaje largo hacia, no sé, a otra ciudad, a la frontera, a Vallarta, donde sea, no esperes que esté plática. Lo que va a querer él o lo que va a querer ella es solamente ir viendo el camino, escuchando música, escuchando algo, y en la otra persona puede estar hable y hable, ¿no? Entonces, no es difícil poder convivir siempre y cuando no querramos cambiar a la otra persona a como nosotros creemos que tiene que ser, ¿no? Es cierto que el mar muerto tiene que aprender a expresar sus sentimientos, es cierto y es necesario, pero lo harán a su manera, lo harán de alguna forma diferente en la que el arroyo rebosante no puede. Siempre va a estar hablando, siempre va a estar diciendo, siempre va a estar pidiendo que se le hable, pero tenemos que entender o debemos de entender que ella es de una forma y que yo soy de otra. No trato de cambiarlo, más bien trato de comprenderlo y de tratar de llevar una relación más fluida entre nosotros. Sí, y algo que es importante mencionar es que aunque el arroyo rebosante hable y hable y hable de todo lo que le pasó en el día, era lo que también ya les habíamos comentado anteriormente, es muy diferente hablar de lo que sucede en el día a hablar lo que realmente yo siento, pienso y estoy sintiendo dentro de mí. Entonces, aunque el arroyo rebosante hable y hable y hable y hable, es muy diferente sentarte un día a platicar con esa persona y hablar de sus pensamientos, sentimientos, planes, ideas, etcétera. Entonces, es importante respetar ambas maneras de ver, de sentir y escuchar, y entonces llegar a acuerdos mutuos y pues también tener nuestro tiempo de relax, ¿no? Porque de repente yo creo que el mar muerto sí se ha de agobiar, así como ya, por favor. Y se mete en baño 1 hora. A hacerlo del baño. Hay otro tipo de personas que son los pasivos y los activos. Tenemos que aprender este tipo de ¿cómo se llama? De personalidad, sí, de estos adjetivos que le pone Gary Chapman a cada una de las personas, pasivos y activos. Un viejo dicho, un viejo refrán dice, algunas personas leen la historia y otras hacen la historia. Entonces, a menudo estas personas están casadas entre sí. Normalmente se sienten muy a gusto el casarse con una persona que es opuesto a lo suyo. Hemos escuchado que es la media naranja, que eres mi otra mitad. En realidad es que normalmente buscamos a personas no tan afín a nosotros en ese sentido, sino con alguien con el que sea un poquito, o sería bueno, que sea completamente lo contrario, como mi esposa y yo, con muchas parejas que conocemos, en donde decimos, es que míralo, él está tranquilo, y ella siempre quiere llevar, siempre quiere traer, siempre quiere hacer, y él no, él todo tranquilo. Yo creo que no se han de llevar bien. Pero en realidad este tipo de personalidad es muy buena tenerlo en cuenta siempre y cuando sepan que él es así y que ella es así, ¿no? Él es el que siempre quiere poner acciones, él es el que siempre, o ella es el que siempre dice hay que hacer, hay que movernos, hay que actuar, hay que venir, hay que ir, y él o ella, cualquiera que sea el caso, dice, hey, tranquilos, hay que esperar, hay que tomar. Ahora, si las dos personas son personas de acción, probablemente haya muchos atropellos durante su camino, durante el tiempo en el que transcurren, porque los dos son hacer, y no se paran a detener qué es lo que está ocurriendo. O viceversa, si las personas son muy pasivas y no son de acción, lo que está ocurriendo en ese momento es que están esperando a que el otro actúe, mientras el otro espera que el otro actúe, y pues si no actúas tú, pues yo tampoco, me espero. Entonces, si alguno de ustedes es muy activo y la otra persona es muy pasiva, denle gracias a Dios que se casaron con alguien que los puede frenar
y denle gracias a Dios que se casaron con alguien que los puede estar empujando para hacer las cosas diferentes. No se molesten con la otra persona y digan, es que tú nunca quieres hacer, es que tú nunca queremos ir al monte a escalar y tú quieres quedarte aquí tirado en el campo, en el árbol, nada más viendo. Denle gracias a Dios porque las dos personas, aunque sean muy diferentes, pueden compaginar de una forma muy buena, muy agradable. Sí, y también a lo mejor puede ser como que eso, que uno sea mucho más sociable que el otro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en eso también. Y bueno, el pasivo simplemente tiende a aceptar siempre lo que el activo quiere, sobre todo cuando son novios, ¿no? Y a lo mejor cuando son novios, pues obviamente estos puntos no se discuten, pero por ejemplo, si supongamos que el novio es el activo y la mujer es la pasiva, el novio es el que luego decide todo, ¿no? Vamos a tal lugar, y luego hacemos esto, comemos esto, y luego vamos a tal lado. Y el pasivo dice, sí, está bien. Todo el tiempo está como aceptando y diciendo que sí a lo que diga la activa. Entonces, y por ejemplo, también lo que es en esposo, si se casa un activo y un activo, pues ahí tienen que tener un poquito más como de control ambos, porque si no van a chocar ahí de que uno quiere jalar por acá y el otro por acá. Entonces, tienen que tener un control los dos y ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer. Y no estar jalando cada quien por su lado, ¿no? Irse por lados diferentes. Entonces, vemos aquí que el pasivo suele aceptar siempre e incluso pues se muestra feliz a lo que el activo decide. Y el activo puede sentirse frustrado porque el pasivo no dice nada. No decide nada, o sea, ya, pues, ahora te toca elegir a ti, ¿no? Ahora tu día, ¿a dónde vamos a ir? Y el pasivo, no, pues, a donde tú quieras. Pero es que yo siempre elijo, es que yo siempre hago el plan. No, pero, pues, está bien, es que tú siempre haces buenos planes, ¿no? Entonces, tenemos que también aprender a llegar a acuerdos, como decíamos hace rato. No porque seamos así, quiere decir que así nos vamos a morir. Entonces, hay que salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de pasividad y llegar a un acuerdo. Hace tiempo, y lo confieso, y le dije a mi esposa, es que yo creo, y lo razonaba yo, ¿no? Antes de leer este libro, yo le decía, no puedo esperar a que tú hagas lo que yo hago. Y le explicaba, es que tú tienes tu forma de ser y tú vas a ser así porque así creciste, porque así eres, y yo soy el que me tengo que preocupar por otras cosas. Un ejemplo que pone en este libro es mirar antes de saltar. Siempre es buena idea saltar, pero es mucho mejor mirar a detenerse antes de saltar, ¿no? El activo va a querer agarrar la cuerda y aventarse sin ver qué es lo que está ocurriendo. El pasivo va a detenerse y va a decir, oye, ¿qué hay abajo? ¿Qué es lo que a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No sé, tú salte y a ver a dónde llegamos. Siempre es bueno escuchar la otra parte en donde conscientemente el pasivo puede ser el que ponga el freno de mano, el que diga, oye, vamos haciéndolo tranquilo, y el pasivo siempre es bueno que sea el que esté haciendo que las cosas sucedan, pero con cuidado, con cautela. Y el activo es bueno que sea el que esté jalando al pasivo y que le esté diciendo, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos, aviéntate, vamos, arriesgate con los negocios, con muchas cosas que nos ha dado miedo o que le ha dado miedo a los pasivos. Es bueno tener un activo que le esté diciendo, ánimo, tú puedes hacerlo, sí lo puedes lograr, porque de esa manera los dos pueden avanzar de una forma muy buena. Sí, de la mano va el siguiente punto que se llama profesores y bailarines. Bueno, aquí hablamos de dos personalidades, que el profesor viene siendo, vamos a llamarle al pensador, a la persona que está todo el tiempo razonando qué es lo que va a pasar. Todo debe de ser razonado, cualquier decisión, por mínima que sea, es razonada, aún lo que va a desayunar el día siguiente, ¿no? Es razonado. Y la persona que su personalidad es bailarín, son personas intuitivas que se dejan guiar por lo que vaya pasando durante el día, por cómo se vayan dando las cosas. La persona intuitiva no necesita razones lógicas, simplemente hace las cosas y disfruta las cosas como sucedan. Y los profesores, la personalidad del profesor, pues es persona que todo el tiempo está planeando, organizando y pensando qué es lo que va a hacer y por qué. Sí, cuando debemos reconocer
que tanto el pensamiento lógico como el intuitivo son formas legítimas de procesar la vida, que es muy importante. Cuando aparecen las diferencias, el pensador lógico intenta presionar al intuitivo y decirle, oye, pues espérate, piensa qué es lo que vamos a hacer, porque pues nada, lógico lo que estamos haciendo. Y el intuitivo dice, es que lo necesitamos hacer, ¿no? Es algo necesario. Ahora, vemos una pareja de esposos que dice, oye, las paredes están sucias, necesitamos, las paredes no están sucias, dice la mujer, no necesitamos pintarlas otra vez. Y su esposo le dice, sí comprendo, pero yo quiero tener las paredes de otro color. Entonces, la que es intuitiva o el que es intuitivo quiere estar completamente cambiando, viendo las cosas, y el profesor, en este caso el intuitivo, dice, a ver, no tiene lógica volver a pintar las paredes si lo acabamos de pintar hace 2 meses. ¿Para qué quieres volver a cambiar el color de las paredes? No, debemos de tomar en cuenta que las dos formas de pensar, como lo acabo de mencionar, como lo acabamos de mencionar hace un momento, son muy buenas, son específicas, y que cada uno tiene una forma y una razón de ser dentro de la pareja. Tenemos al organizador y el espíritu libre. Esto está muy claro. El organizador quiere tener todo perfectamente organizado y planeado. Si van a ir de vacaciones, a qué lugar van a ir, qué van a comer, cuántos días, a dónde van a pasear, qué día van a regresar, a qué hora, etcétera. Y el del espíritu libre dice, bueno, pues encontré un Airbnb en oferta, vámonos ya. Agarro 2, 3 cambios de ropa y vámonos, ¿no? Acampamos en la playa o a ver qué hacemos. Es lo que luego sucede. Y normalmente les voy a contar una anécdota de nosotros. Normalmente mi esposo es más el organizador, pero le gusta tener más organizado todo. Y en una ocasión así nos pasó, ¿no? Pues el ejemplo que les estoy dando. Yo le dije, amor, ¿qué te parece si nos vamos a la playa? ¿Cuándo? Ya. ¿A dónde? A un Airbnb. ¿Pero cómo? Y no, pero espérate, esto, el otro. Y yo, ya, vámonos, ¿no? Confieso que no soy mucho de ser, aunque parezca un contrario, no soy mucho de ser tan espontáneo, y menos sin tomar en cuenta a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Pero bueno, continúa. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la verdad es que nos la pasamos súper bien. Fueron unas vacaciones cortas, como de 3 días, 4 días creo. Y disfrutamos muchísimo. Baratas. Unas vacaciones muy baratas porque fue express, y con lo que teníamos pudimos salir. Sí, y fue así como del típico de que, bueno, a mí no me importa, ¿no? Hacemos lonche, pues echamos en la mochila y nos vamos a explorar. Y fue lo que hicimos ese viaje, y cuando veníamos de regreso mi esposo me dio las gracias. Me dijo, muchas gracias, amor. La verdad es que me divertí muchísimo, y no, pues él no lo hubiera hecho, o sea, no se hubiera aventado tan fácilmente. Sí, normalmente yo soy el que piensa dónde va, cuánto me voy a gastar, qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Llegamos en esa ocasión a diferentes playas y fuimos a diferentes lugares, y gracias a Dios todo salió bien. Ahora estamos hablando de las personas que son organizados y espíritus libres, ¿no? El que es organizado quiere tener todas las notas hechas, todos los gastos puestos. Hay una persona que puede ser tan organizada, tan exageradamente organizada, que cada gasto lo quiere tener, y entonces la esposa dice, oye, pues no inventes, yo no puedo ser tan organizada. ¿Qué persona puede ponerse a gastar cuando fue a comprar una coca, cuando se fue a comprar una nieve, y el esposo de repente sale, ¿no? Y dice, mira, aquí está todo, esos son los gastos, eso es lo que hicimos. Entonces tenemos que aprender que hay formas diferentes de organización, hay formas diferentes en las que a alguien le puede ser fácil, a otra persona no. No tratan los organizadores o los que son este tipo de personas a controlar a las personas que no lo son, no porque no quieras que mejoren. Es muy bueno serlo y es bueno que la otra persona lo intente, pero si no lo es y está causando un conflicto, piensa que cada uno tenemos una responsabilidad diferente, un rol diferente, una habilidad diferente dentro de la casa. Sí, y bueno, si se encuentran en esta situación en la que dices, híjole, yo le di el recibo a mi esposa para que no fuera a pagar, y ya no supo dónde lo dejó porque es una desorganizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces regresemos al capítulo donde
hablábamos acerca de que tenemos que dividir responsabilidades y que sean de acuerdo a nuestras habilidades. Decíamos, si tú eres hábil para ser contador, pues entonces tú sé el que administra lo de la contabilidad en la casa, ¿no? Entonces, esta diferencia de personalidades es muy posible que aliente a conflictos, pero recuerden que tenemos que entendernos, aceptarnos y negociar cómo lo vamos a resolver o cómo esto se va a llevar a cabo. Sí, es lo que tienen ahí en su manual. Es importante entender, aceptar y negociar. No olviden todo eso. Ahora, todos los que están prontos a casarse, los que ya se acaban de casar, deben de tomar en cuenta este comportamiento y platicarlo de verdad, tomarlo en cuenta muy en serio y ver que todos somos diferentes y no quiero que él sea como yo ni yo ser como ella. Nos vamos a ayudar a ser mejor. Por ejemplo, si la mujer es impuntual y el hombre le gusta ser puntual y sabes a la mujer que le va a beneficiar el ser puntual, pues cedan un poquito o traten de mejorar, traten de cambiar. Hay cosas que nos ayudarán y que evitarán conflictos. Ahora, nosotros que ya estamos casados, que ya tenemos varios años de casados, hay quien tiene más años de casados con nosotros, pero siguen sin entender este principio o este punto en donde las personas somos diferentes. Cada una tenemos maneras distintas de obrar, maneras distintas de pensar, de relacionarse, de platicar, de escuchar. Entonces debemos de aprender a platicar o a quedar bien entre nosotros de acuerdo sobre este tipo de acciones. Sí, y tenemos aquí en nuestro manual, tenemos las puntuaciones para estas personalidades que describimos aquí. Tenemos optimista, pesimista, limpio, etc. ¿Qué les parece si para hacerlo más divertido, dentro del circulito que está allí ponemos nuestra puntuación? O sea, yo me voy a poner una puntuación del 1 al 10. ¿Qué tan optimista me considero? Un 5, no sé. Mi puntuación dentro del circulito, y del otro lado de la barra, vamos a poner la puntuación de mi esposo. Okay. O sea, yo voy a poner lo que creo, o sea, no sé, le voy a poner un 8 a mi esposo en optimista, y él también lo va a hacer. Él dentro de su círculo va a ponerse lo que él cree que es, y por fuera va a poner lo que yo creo que soy. ¿Para qué? Para después, juntos, compararlo y ver cuánto es lo que nos pusimos, ¿sí? A ver si estamos como, pues, de acuerdo en la calificación que nos hemos puesto. En la calificación. Para los que no tienen el manual, vamos a poner la imagen en algún lugar de este tipo de estas 10, ¿no? ¿Cuántos son? 14. De esos 14 rasgos, y se los decimos rápido, es optimista, pesimista, limpio, descuidado, arroyo que rebosa, mar muerto, apuntador. ¿Cuáles son los otros? Pintor, activo, pasivo, lógico, intuitivo, organizador y espontáneo. Ahí le vamos a poner, bueno, desde hace rato de seguro que ya están ahí las 14 formas o los 14 rasgos, diferentes personalidades que tienen cada uno. Y como dice mi esposa, califíquense entre ustedes, pongan quién es el optimista, qué número tiene, quién es el pasivo, quién es el activo, y después platiquen acerca de este tema que acabamos de hablar. Y ya. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos terminado este tema, hemos terminado este curso vamos a continuar en algún otro libro interesante que ya estamos por ahí investigando, que ya hemos por ahí tomado en cuenta con los pastores para poder continuar. Hemos tenido buenas referencias acerca de esto, así es que deseamos que ustedes también puedan crecer junto con nosotros. Nos ha ayudado mucho el no solamente leerlo, sino también compartirlo. Pues esperamos seguirlos viendo en futuras ocasiones. Sí, gracias por acompañarnos hasta hoy, hasta el capítulo número 12. Dios les bendiga. Esperamos que estos capítulos hayan ayudado a su matrimonio, así como nos ayudó a nosotros. Y mándanos por allí un mensajito, escríbanos en los comentarios cómo es que estos capítulos han beneficiado a su matrimonio y a los de las personas que los han compartido. Sí, Dios les bendiga. Esperamos continuar viéndolos, o por lo menos que nos vean y tener contacto con ustedes pronto. Nos vemos la próxima. Bendiciones.
cámara. Adiós.